Hola, hola, amigo. No vaya a Hum, chocar, por favor, maneje con cuidado. sim, sim. Kátia, consegue habilitar o áudio do Mil? Sim, doutor, já estou tentando. Ah, Ah, tá bem, entrou. Eu Oi, já vou Carlos. colocá-lo como host. tá bem. Oi, Carlos. Boa noite. Boa noite, Zé Hola, Luiz. buenas Fala noches, aí, ¿cómo Mil. estás? Boa noite. Como Disculpe, sempre, eu atrasei. Estou a caminho de casa, viu, Carlos? sí, estoy acá, Já estou pronto para ouvir. con cuidado, no vaya a chocar. Sim, sim, foi cuidado. Como você está? Todo bien, yo aquí en la casa ya. Oye, por cierto, una disculpa a los dos, pero soy muy, 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 muy desapegado del teléfono ya, sinceramente. Ya casi tengo ya una muy mala relación con el teléfono, casi no lo... eh, Sim, eu me, vejo. me cuesta, me Tem, cuesta. você não me responde. Antes era de que estaba pegado todo el tiempo el teléfono, ahora es lo contrario. Ahorita ya el problema es que ya no lo veo. Você virar o Brasil? Eh, ahorita tenía planeado, de hecho tengo ya hasta los vuelos para el evento de PEN Brasil, pero no voy a poder asistir por un tema de salud de mi mamá, que por cierto no lo he comunicado. Entonces, que sí es algo un poquito delicado, digo, todo bien, pero sí va a coincidir con las fechas de una cirugía que se va a realizar. Você não virá ao PEN Brasil? ¿Cómo? Você não virá ao PEN Brasil? Não entendi. Virá pelo que... Sim, Ele não virá ao PEN Brasil, é isso que falou? virá, Sí, mas no, ficará pouco. Ah, sim. no, pero creo que no voy a poder asistir al Congreso porque va a coincidir con la fecha. Estoy todavía viendo de cómo va a quedar todo, pero va a coincidir con las fechas de una cirugía de mi mamá. Ah, sim. Entonces, O que ela tem, amigo? Que sua madre tem? Siempre he tenido un problema de una hernia hiatal, pero en la última revisión que le hicieron ya el defecto estaba muy grande y encontraron ya en el esófago ya datos de displasia, o sea, ya estaba haciendo un esófago de Barrett, entonces tienen ya que corregir eso sí o sí, o sea, ya como que no nos dieron mucha opción en cuanto a la cirugía. Mais seguro. Yo, pues me imagino que van a hacer alguna fundoplicatura o algo así. Sim, amigo. E você vem acá, pero que hace uma charla e volve, é isto? Creo que no voy a poder ni ir. Ah, perfeito, perfeito. Esta é sim, estava com essa, Pois Sí, é, compreendo. era isso que eu estava em dúvida. Isso, sim, sim, sim. sí, porque Bueno, coincide, justo van a ser en las mismas fechas prácticamente, como le sim. Pelo están que você estará acá no Lagos Douro, amigo. en octubre, claro que sí. Bueno, yo espero que sí. Sim, 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 com sim. Primero Dios, certeza. sí, ahí estaremos. Perfeito, perfeito. Carlos, você irá a Cancún? A Cancún, cambiamos la sede, la tuvimos que cambiar a México y el mes va a ser en agosto, pero va a ser en Ciudad de México, ya no nos vamos a Cancún. Eso, no sé si ya les había comunicado a Ángel. Ah, sim, sim. Anja me falou, é verdade. Eu que me esqueci, desculpe. Será na Cidade do México, né? Sí, la verdad es que, bueno, hubo ahí el tema de que los precios estaban, o sea, carísimos, o sea, Sim. estaban muy, muy, muy elevados por la temporada y lo movimos también porque como, bueno, pues de repente el Labs decidió hacer un congreso acá en septiembre y nosotros por lo regular siempre programamos en octubre, noviembre, entonces vimos como que no iba a resultar por ahí.
y lo movimos mejor a agosto, nuestro evento. ¿Sí? Sim. Entonces, Estaremos juntos em agosto. en agosto estaremos juntos. Nada más que vénganse con algo para taparse de la lluvia, porque en esos meses todos los días llueve acá. Todos los Sim, Ah, días. muito sí. bem. Sí. Não há problema com a chuva. De hecho, Sí. ahorita estamos en un calor que no habíamos tenido desde hace muchísimo tiempo. Estamos como a, no sé, 30 grados. O sea, aquí en Ciudad de México es muy raro. Sí, pero estamos con una ola de calor impresionante acá en Ciudad de México. O Sim. sea, temperaturas que no se habían registrado nunca. E ainda não é a época exata para o calor, né? É um pouco Sí, ahorita, temprano. sí, empieza desde mayo, o sea, ya se siente algo, pero junio, agosto son los más calurosos. Solo que acá en Ciudad de México, los meses de junio, julio y agosto, llueve todos los días, todos los días. Sí, hay mucha, que es lo que estamos esperando ya, de hecho, porque ya no aguantamos el calor. Onde será o congresso? Onde será feito o congresso? No mesmo local? Naquele mesmo hotel? No, va a ser ahora en el área de Reforma, Ah, que está cercano a Polanco, por donde está el Ángel de la Independencia. Polanco? Ai, Entre, excelente. entre Reforma y Polanco. Sim, muito bem. No, es buena zona. Y está mucho mejor conectada, se puede mover mucho más fácil ahí, hay muchísimos lugares. Bueno, los mejores restaurantes están acá. A ver si Sim, podemos reservar, yo espero que sí, a ver si podemos irnos una escapada ahí al Quintonil o a Puyol, que son de los mejores que tenemos aquí en Ciudad de México. Ojalá les guste, punhal, todos punhal, invitados. punhal. Vamos a Punhal. A mí me gusta más Quintonil, a mí. É mesmo? Ó, Sí. Pero Puyol está bien, o sea, es muy bueno también, es muy bueno. Pero de gusto, particularmente, yo prefiero Quintonil. bom. Vamos aos dois. Vamos a los dos, exacto. Sí. Fala, Andrezão. Bem-vindo aí, Andrezão. Y acá hubo apenas un revuelo porque le dieron una estrella Michelin a una taquería, Ah, es sim? un lugar de tacos que se llama el Califa de León, pero es un lugar, pues bueno, es como un pequeño puesto de tacos nada más, donde los hacen de forma muy artesanal. No sé si vieron esa noticia. No, no creo que haya llegado por allá, pero las evaluaciones que hizo la guía Michelin le dio una estrella a esta taquería, a ver si se las puedo mandar. Ah, essas são as melhores. Exacto, São exacto. as melhores. As mais artesanais. Pero bueno, esto es así de que igual son de las que ves y lo dudas para meterte porque no sabes cómo te va a ir. Les voy a pasar el enlace por mensaje de ahí de Zoom. Pero usted Perfeito, no, amigo. profesor, porque va Perfeito. manejando, por favor. Passa por mensagem. Passa por mensagem, sim. Não vamos convidar o Zé Luiz. Sim, sim. Eu vou descobrir. Eu vou descobrir, eu vou sem ser invitado. Viu? Les mandé por Fala. mensaje el enlace, por si de la Perfeito, amigo. nota. Estuvo muy curioso, porque la verdad es que es una taquería donde vas y comes parado prácticamente. Perfeito, perfeito. O México não há comida tão buena. É muito buena. En México. Andrezão, tudo bem, André? Como está? Tudo bem? Olá, Ah, Monroy, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, Bien, bien, gracias. ¿Cómo estás? Ahorita living a un poco dream. de la garganta yo, pero ya un poquito mejor. Bueno, Carlos, eu vou fazer pequenos avisos acá antes de empezar a charla. Sí, Um claro. momento. Sim. Sí. Boa noite a todos. Nós estamos aqui honrados aí com a presença do Carlos Monroy, que já é
palestrante aí muito querido, já da família aqui sobre a MID, do Pen Wine. Ele vai estar conosco também aqui no Lagos Dor em outubro, que é o simpósio aí de dor oncológica da Sobramide, juntamente com os outros procedimentos também de intervenção. É um evento também, um simpósio já bastante conhecido no Brasil. E o Carlos está lá diretamente do México, com a garganta raspando, está aí para falar com a gente do tema de crioablação, evidências e como eu a uso. Quero agradecer também aos nossos patrocinadores, a OMED e a Gênesis Med. Nós vamos ter hoje os sorteios de 3 inscrições, uma para o Cabidor, que será em setembro, uma outra para a Sociedade Brasileira de Radiologia e Cirurgia Endovascular da Sobrice, que será em outubro, e uma outra inscrição para o nosso Lagos Dor, que será de 24 a 26 de outubro. Tá? Lembro a todos que as perguntas são feitas através do chat. E, Carlos, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Graças, amigo, por estar acá. Un momento, sí, sí. Listo. Ya, no, al contrario, muchas gracias por la invitación, siempre agradecido de poder compartir con ustedes. Y pues muchas gracias, también me siento como en casa, por supuesto. Y pues bueno, muchas gracias por la invitación. No sé si quieren que comenzamos ahora. Sí, Muy bien. estamos listos, sí. Creo que ven ahí mi escritorio, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, como para cumplir con lo prometido, pero esta vez sí vamos a tratar de ser más breves en la primera parte. Pero bueno, primero el vino. Yo escogí en esta ocasión, y esto es algo más, es un gusto personal, por supuesto, sí, pero también tiene mucho que ver, porque el vino siempre va a traer emociones de alguna manera a nosotros, o las va a desencadenar, sí, o las va a liberar. Este vino era uno de los favoritos de mi padre, que tuvo una época en Francia. Él estuvo viviendo por allá 3 años, aprendió a hablar más o menos el francés, sí, pero el vino, eso sí lo aprendió a tomar muy bien y llevó esa costumbre a nuestra casa. Y es así como yo, o sea, la introducción al vino en mi familia, pues fue de esta manera. Realmente no es muy común que en familias mexicanas el vino en las comidas, esto no era muy común, ahora ya cada vez lo es más, es la realidad. Sí, pero bueno, en esa época, pues la realidad es que no tanto. Sí, entonces, pues bueno, este vino, pues bueno, no soy un experto en vinos, por supuesto, sí me gusta mucho tomarlo, pero para quien conoce de estos vinos, pues bueno, esta es una mezcla de Merlot con un 6% de Cabernet Franc. Se hace en la región de Bordeaux, en Francia, sí, y este es un Grand Cru de Saint-Emilion. El nombre es Chateau Rougeron, sí. Es un vino fuerte, ¿sí? Es un vino con mucho, el contenido de taninos es bastante equilibrado, pero sí se siente, sí, es de los vinos que te dejan, es muy astringente, pero también te deja, se considera como un seco, sí, y ligeramente ácido. Notas de cata de las que se han rescatado, o sea, básicamente, pues muchos sabores, perdón, olores, cuero, humo, principalmente tabaco, sí, sabores de frutos rojos, sí, el roble también se puede percibir en el vino, sí, esta vez no voy a poder tal vez acompañarlos tanto, pero definitivamente es para mí gusto un excelente vino. Se puede maridar perfecto con aves, ternera, cordero, aves, ¿sí? Carnes de caza, básicamente, pero pues bueno, también se puede degustar solo sin mayor problema. Sí. Pero
Y más que nada en esta ocasión, pues sí, fue un poquito más emotiva la selección y esto pues es como una remembranza a mi padre, ¿no? Que fue quien nos heredó el gusto por los buenos vinos, ¿sí? Y sobre todo y este era uno de sus vinos favoritos precisamente, ¿sí? Entonces, salud. Bien. Salud, salude, amigo. Salude. Bueno, y ahora creo que vamos a pasar a la parte ya más divertida para nosotros, que es hablar un poquito de lo que es la criogenia en el manejo del dolor. Bueno, para comenzar, tenemos que ver, porque la terminología es complicada, ¿sí? En estas, sobre todo cuando son nuevos métodos, que esto también no está nuevo, pero al menos en español, sí, no, el término crioanalgesia, crioablación, crioterapia, crioneurólisis o crioneuroablación no existen, son palabras compuestas. ¿Sí? Lo que tenemos es la criogenia, es pues la ciencia básicamente, ¿sí? Que va a todo lo relacionado acerca de la aplicación del frío, ¿sí? En tejidos biológicos para tener un efecto terapéutico, ¿sí? Entonces, realmente la palabra adecuada, pues bueno, no la tenemos. Esto es importante porque también hay mucho escrito. Desafortunadamente la terminología puede ser muy diferente. Los términos que se utilizan pueden ir desde crioanalgesia, crioterapia, crioablación, ¿sí? Que puede entenderse de mil maneras. Por ejemplo, en la parte de crioterapia, pues pueden volver todas las terapias que se hacen con frío, ¿sí? Básicamente, ¿sí? La palabra crioablación, pues bueno, estaríamos hablando como de una extirpación. El método, la palabra probablemente, si el término criogenia, que es lo que les comentaba, es la utilización de la congelación de materiales biológicos a muy bajas temperaturas para revitalizarlo. Esto sí es algo que conocemos. La crioterapia son todas las terapias que involucran el frío, ¿sí? Básicamente. Entonces, realmente no tenemos un término. Lo que sí tenemos que hacer es estandarizarlo, porque las publicaciones con las que contamos pueden tener muchos términos, ¿sí? Y eso hace que sea mucho más difícil la investigación y poder recopilar la evidencia acerca de esto. Y bueno, básicamente la crioneurólisis, que es realmente lo que estamos realizando nosotros como método terapéutico para control de dolor, ¿sí? Es una parte de la criogenia, ¿sí? La criogenia se emplea en especialidades médicas desde hace muchísimo tiempo y ahorita vamos a ver un poquito más en cuanto a la historia. Y esto es únicamente en la crioneurólisis. Estamos hablando de la aplicación directa de temperaturas de menos 20 a menos 80 grados centígrados sobre un nervio objetivo para provocar una lesión neuronal controlada y reversible, resultando en un bloqueo de la conducción nerviosa de manera temporal. Y esto nos va a dar un efecto similar al efecto de los anestésicos locales, pero sí va a variar en la duración. Temperaturas entre 10 a menos 20 grados centígrados causan poco o ningún daño neuronal. Realmente estas temperaturas no nos van a servir. El rango de temperaturas que por lo regular vamos a utilizar para estos ciclos deben de estar entre menos 60 a menos 80 grados centígrados. Y que es donde va a ocurrir, o sea, entre este rango de menos 20 a menos 100 grados centígrados es donde realmente va a ocurrir la crioneurólisis y vamos a provocar una degeneración valeriana distalmente al sitio donde estamos realizando el procedimiento. Esto no es algo nuevo, esto ya se está, bueno, en medicina se ha aplicado desde 1777, donde hay el primer reporte del uso de congelamiento, ¿sí? De una forma descriptiva. 1919, 1961 fue avanzando, ¿sí? Cuando se desarrolla en 1961 la primer cánula de crioterapia, ¿sí? Y no es hasta 1976 que Lloyd acuña el término crioanalgesia como tal, que esto fue uno de los primeros reportes publicado en la revista Lancet del 30 de octubre de 1976, donde describe una serie de casos donde se va a llevar a cabo el congelamiento de nervios
intercostales, principalmente, ¿sí? Para la recuperación, o sea, y donde observaron un buen efecto analgésico con esto. La mayoría de estos procedimientos en ese momento son realizados a cielo abierto, básicamente. O sea, son los mismos cirujanos los que aplican, ¿sí? Mediante la cánula de congelamiento sobre el nervio que están buscando. Entonces, esto es algo que ya se ha ocupado desde hace mucho tiempo, ¿sí? Y es algo que no es nuevo. Diferentes especialidades médicas también es algo muy utilizado. Por ejemplo, urología, ginecología, son de las que más llegan a utilizar, ¿sí? La criogenia como herramienta terapéutica, ¿sí? Y en el caso también de ortopedia, tumores óseos es también donde se ha realizado mucho. Se hacen ablaciones por congelamiento de tumores óseos y eso pues también es algo que tienen muchísimo más experiencia probablemente que nosotros en el empleo de esta herramienta. ¿Cuándo debemos utilizarnos nosotros o para cuándo está diseñado esta técnica? Cuando el problema es de origen neuropático, sin duda, una neuralgia, un atrapamiento nervioso, una mononeuropatía de cualquier etiología, en síndrome doloroso regional complejo también se ha descrito su uso, ¿sí? Pero también cuando el problema es de origen musculoesquelético y no es candidato a manejo resolutivo, también podemos brindar por medio de la lisis de los nervios periarticulares, ¿sí? Un efecto terapéutico. Han tenido reportes en hombro, en rodilla y en cadera, incluso para síndrome facetario lumbar también se ha aplicado. Y pues bueno, vamos a regresar un poquito a lo que conocemos como la clasificación de Sunderland, que es lo que vamos a provocar realmente cuando estamos haciendo esto, y esto para ejemplificar lo que mencionábamos hace rato, respecto a que realmente nosotros lo que estamos haciendo es una lisis del nervio, ¿sí? Entre menos 20 a menos 100 grados centígrados. Y esto va a generar una degeneración valeriana, pero reversible, y con preservación del endoneuro, perineuro y epineuro. Entonces, estaríamos haciendo una lesión de segundo grado en la escala de Sunderland, ¿sí? Donde todavía el efecto o la lesión que estamos provocando va a ser reversible en el tiempo. Y pues bueno, básicamente son los fundamentos de cómo se realiza. Es algo que ya nosotros ya lo hacemos, ya lo manejamos, el concepto lo entendemos perfectamente, con lo mismo que utilizamos en cuanto a radiofrecuencia. Lo único que estamos cambiando es el calor por frío, ¿sí? Y esto va a tener también algunas cuestiones que tenemos que tomar en cuenta en cuanto a la técnica. Primero, los cristales de hielo se van a formar de manera intra y extracelular. Se va a realizar una destrucción de la basa nervorum con un edema endoneuronal en 90 minutos y posteriormente la degeneración valeriana sobre axón y mielina, pero preservando peri y endoneuro con una membrana basal de células de Schwann preservada, y posteriormente se observa una regeneración de 1 milímetro por día. Si no hay evidencia de formación de neuroma con su aplicación, y se puede hacer también la regeneración a pesar de procedimientos repetitivos, ¿sí? Entonces, básicamente, y esto a mí me parece más interesante, esto es en un estudio histológico, ¿sí? Por microscopio, donde vemos en verde lo que corresponde al axón y en rojo lo que es la mielina. ¿Sí? Vean cómo lo observamos después de una semana de tratamiento, ¿sí? Donde básicamente ya no tenemos nada de verde, ¿sí? Hay todavía mielina en estas zonas, y acá cómo se va dando la recuperación a las 4 semanas y posteriormente a las 8 semanas, básicamente. Entonces, esto es interesante también porque hemos observado que esto, cuando se aplica sobre tejido vivo directamente, va a preservar también su función, a pesar de que se aplique sobre músculo, sobre ligamento, sobre vasos, ¿sí? Después de congelarse, recuperan la función normal sin evidencia de lesión. Y esto es algo que a mí me parece muy importante relativamente a esta técnica, ¿no? O sea, porque hay mucho menos riesgo de formar fibrosis o adherencias alrededor de la zona donde estamos haciendo una ablación, contrario a cuando lo hacemos
con una radiofrecuencia convencional, por ejemplo, en temperaturas de 70 a 90 grados centígrados, de 70 a 90 grados centígrados, donde alrededor el tejido circundante, pues por supuesto sí va a estar lesionado y puede estar formando fibrosis, cicatrices en esa región, ¿sí? La técnica requiere una localización precisa. Los nuevos modelos ya con los que contamos para la crioneurólisis ya cuentan con neuroestimulación, cosa que antes no la teníamos. Las cánulas también van a variar, las medidas son diferentes y los calibres no los describen por Gauss, sino por milímetros, ¿sí? Pero son sondas que pueden ir desde 0.7, 1.3 hasta 1.4 milímetros. Y vamos a ver un comparativo sobre Gauss para ver cuál es lo que vamos a utilizar. Esto vamos a emplear siempre con gas. Los gases recomendados son dióxido de carbono u óxido nitroso. En lo particular yo empleo óxido nitroso. ¿Sí? En la temperatura alcanzada va a variar, o sea, pero en menos 10 grados probablemente para dióxido de carbono que alcanza temperaturas de menos 70 o menos 80, y para el óxido nitroso alcanzamos temperaturas que van de menos 80 a menos 88 grados centígrados, pero nunca excedemos los menos 100 grados centígrados, ¿sí? Para la realización, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo realizo yo? Siempre, obviamente, la localización precisa, el método de guía, ya sea por fluoroscopía o por ecografía, siempre es un procedimiento que se debe realizar con técnica estéril, ¿sí? Hay que infiltrar en la parte de piel. Normalmente es un procedimiento bastante bien tolerado. Se puede realizar la combinación con epinefrina, lidocaína con epinefrina, incluso previo al congelamiento, y esto puede ayudarnos a expandir la zona de congelamiento. No necesariamente se tiene que hacer una pequeña incisión, en algunas ocasiones sí, cuando las cánulas son muy gruesas, pero por lo regular con un introductor o con un catéter de venoclisis normal, pero de un calibre 14, nos va a servir como guía para poder introducir la cánula de crioneurólisis. Al final de cuentas, porque todas estas cánulas, la mayoría son romas, ¿sí? Otra de las cosas que también es diferente respecto a lo que conocemos normalmente como la radiofrecuencia convencional o radiofrecuencia refrigerada o CULIF, ¿sí? Es que esto, el tipo de, bueno, se utiliza, el generador va conectado a un tanque de gas de óxido nitroso, va a tener también un electrodo para cerrar el circuito para el neuroestimulador, ¿sí? Y realmente aquí lo que sale es una manguera, ¿sí? Que es lo que lleva el gas hasta la cánula, ¿sí? Y aquí, a diferencia de una radiofrecuencia convencional, que lo que se calienta es la punta activa de cada cánula, ¿sí? En este caso es el gas expulsado a través de la cánula lo que va a provocar el congelamiento de la región, ¿sí? La estimulación sensitiva siempre se recomienda, ¿sí? Los ciclos que debemos de hacer, ¿sí? Son ciclos de congelamiento, ¿sí? De 2 a 3 minutos con 30 segundos de descongelamiento. Ahora, muy importante, hay que hacer de 2 a 3 ciclos por cada sitio donde vamos por cada sitio objetivo, ¿sí? Suponemos que estamos en una rodilla, pues bueno, es en el primer punto, ¿sí? Hacer el ciclo de congelamiento de 2 a 3 veces, cada ciclo de 2 minutos, para lograr realmente hacer una lisis del nervio, que es lo que estamos buscando, ¿sí? Y siempre permitir el descongelamiento de la zona, porque si nosotros sacamos o intentamos mover la cánula cuando está todavía congelado, pues obviamente esa bola de hielo la podemos traer con la cánula o la podemos mover de la región. Siempre se recomienda hacer lo mismo, ¿no? O sea, siempre hacer una técnica, bloqueos diagnósticos previos con volúmenes bajos, ¿sí? Y monitorizar en las siguientes horas al paciente para ver el resultado. En este caso, a diferencia de la radiofrecuencia convencional, sí, tenemos mucho menor incidencia de problemas de neuritis posterior a la ablación o posterior, ¿sí? A la lisis del nervio. Entonces, por lo tanto, también, y es mucho mejor tolerado para poder hacerlo en el consultorio. Hay un proceso inflamatorio leve, sí, pero habitualmente no es significativo,
¿sí? Tenemos preservación de tejido muscular, conectivo y vascular. Inmediatamente después de que se descongela la zona, el tejido recupera su función habitual, el tejido circundante, no así el tejido neural, por supuesto, ¿sí? Entonces, donde vamos a tener básicamente, sí, eso es lo que les comentaba de la cánula. Entonces, a través de la cánula es realmente lo que se va a expulsar el gas. Entonces, básicamente aquí la cánula no tiene que estar haciendo contacto con mi zona objetivo, o sea, no debe de estar pegada hacia el hueso. ¿Por qué? Porque eso obstruiría la salida de gas, ¿sí? O no permitiría una zona de congelamiento uniforme, pues el gas saldría hacia los lados y probablemente la zona de congelamiento sea lineal o no lo permita realizar definitivamente. Entonces, lo que se recomienda es primero realizar el introductor, ¿sí? A través del introductor vamos a poner nuestra cánula de congelamiento, ¿sí? Vamos a tocar en esa zona y retirar ligeramente antes de hacer el congelamiento. La máquina te va a pedir que hagas un ciclo de preparación, tiene que limpiar la cánula, va a expulsar gas antes de realizar ya el ciclo de congelamiento y posteriormente lo va a hacer. Si hay alguna obstrucción que no te lo permita, el mismo aparato no te va a permitir seguir con el ciclo de congelamiento. La diferencia de las cánulas, que es una de las cosas que tal vez sean más relevantes y en algunas ocasiones también un poquito las cosas a las que nos tenemos que acostumbrar, porque sí, la cánula va conectada desde el principio siempre a la manguera que es la salida del gas y que va conectada al generador, ¿sí? Entonces, esto tenemos que movilizarlo todo. Muchas veces es necesario realmente que nos ayuden a sujetar la zona de la manguera para que nosotros podamos manipular realmente la cánula de una forma segura, porque no podemos solamente dejar ahí y soltar el aparato porque se vence por el peso. O sea, básicamente la manipulación de las cánulas es una de las cuestiones a las que sí tendríamos que acostumbrarnos con esta técnica, pero también, bueno, no es algo complicado, pero para nada, ¿no? Ahora, los calibres de las cánulas también. Las cánulas son de punta Roma. Siempre vamos a tener que usar un introductor. No vamos a poder entrar con la cánula por sí sola o va a ser más difícil o hay que hacer una pequeña incisión. Entonces, con el método del introductor, a mí me parece muy sencillo y es cualquier catéter de venoclisis. Sí tiene que ser un calibre 14 por lo menos para que puedan atravesar las cánulas. Y aquí tenemos las equivalencias acerca de las cánulas de crioablación y las medidas, las habituales, 0.7, 0.4 milímetros, que sería el equivalente a 22 o 27 Gauss. Y lo que yo utilizo, la que yo tengo habitualmente es de 1.4 milímetros, que sería un equivalente a 17 Gauss. También tengo una pequeña para nervios periféricos, que se recomienda para su uso en nervios faciales, por ejemplo, ¿sí? De 0.4 milímetros. Entonces, sí es... hay diferencia entre las cánulas en la manipulación también, eso es lo que, de los primeros obstáculos a lo que nos encontramos. Y básicamente esto es una representación de cómo se va a hacer la zona de congelamiento en la salida de la cánula. Entonces, no es necesario estar haciendo contacto al nervio con la cánula directamente, ¿sí? Es más, llegamos al objetivo y tenemos que retirar un poco porque toda esa zona se va a congelar. En un momento más les voy a presentar un video para que vean en tiempo real cómo se va realizando esto, ¿sí? Y esta es la medida de la bola de hielo que vamos a hacer. Entonces, una vez que empezamos el primer ciclo, tenemos que dejar 30 segundos por lo menos para que se descongele. Inmediatamente vamos a empezar el segundo ciclo, ¿sí? Una vez cumplido los 30 segundos de descongelamiento, empezamos el segundo ciclo y si queremos hacer un tercero, probablemente ya no vamos a tener que esperar tanto, con 10 segundos puede ser suficiente. Pero habitualmente con 2 ciclos es donde se pueden ver, o sea, lo recomendado. Complicaciones con la técnica. Normalmente podemos tener hiperpigmentación en la zona de entrada de la cánula porque se congela la piel y eso es algo que tenemos que comentar a los pacientes porque sí le puede quedar la marca en la zona. A pesar de que utilicemos el introductor o a pesar de que dejemos ahí el catéter como guía, se congela esa zona y en la piel sí pueden quedar marcas, sobre todo en pieles sensibles, que sí les van a durar probablemente semanas o meses, ¿sí? Se han reportado hipostesias, alopecia en la zona donde se hace el procedimiento, no una alopecia
¿sí? Sino pérdida sería como una alopecia areata, acá lo conocemos así, que es un sitio muy localizado donde se pierde el vello en esa zona, pero en la zona donde estamos congelando, ¿sí? Nada más. Y es muy raro la neuritis, esto sí. Hipoestesias, pues bueno, es lo que estamos provocando. Es un procedimiento que se puede utilizar en consultorio, es bastante bien tolerado. Sí, aquí estamos haciendo un procedimiento en rodilla. Sí, y estamos justo en el ciclo de congelación en este momento. Eso es lo que les comento de la cánula. Vean cómo, o sea, básicamente esta es la salida, ¿sí? Aquí de la manguera que va a llevar el gas. La cánula es esto que está acá en mi mano, ¿sí? Sí, y esto es algo que tenemos que estar básicamente agarrando a todo momento durante el procedimiento. Tenemos que tener cuidado que la manguera no ande por todos lados también, ¿no? Así, y es lo que también muchas veces he tenido que hacer, que el técnico que va con el aparato, pues le pido nada más que nos esté ayudando, ¿no? Ahí en esa zona, ¿sí? Entonces, y lo que estamos creando, sí, bueno, no sé si se alcanza a ver aquí un poco la imagen, disculpen por la foto, pero fíjense cómo esta imagen hipoecoica, sí, justo por encima de la cortical del fémur, sí, es la bola de hielo que se crea al momento de hacer el ciclo de congelamiento. Ese es otro caso, esta es una mononeuropatía de nervio safeno. Aquí estamos haciendo directamente sobre, en el canal de los aductores, pero aquí sí podemos observar, sí, cómo se va a hacer toda esta imagen que se ve hipoecoica aquí. ¿Sí? Esto es la cánula y esta imagen hipoecoica es la zona de congelamiento. ¿Sí? Entonces, vemos en tiempo real y directamente cuando se está haciendo el ciclo de congelamiento sobre la zona o sobre la estructura objetivo en esta región. Ah, bueno, aquí se repitió, pero... ¿Okay? Entonces, pues bueno, básicamente aquí esto es una de las cuestiones que tenemos que tomar en cuenta siempre para al momento de realizar este tipo de procedimientos, que sí la técnica va a variar un poco en cuanto a la manipulación de la herramienta, pero nuestros objetivos siguen siendo los mismos, ¿sí? O sea, eso no va a variar. Lo único que estamos modificando es nuestra técnica o la herramienta terapéutica. Y vamos a ver ahorita también las diferencias entre una y otra y dónde va a ocupar su lugar, ¿sí? La criogenia en el manejo del dolor, porque a mí me parece que está llenando un hueco, ¿sí? Que no lo tenía, no teníamos opciones antes. Por ejemplo, en nervios de gran calibre o nervios mixtos, ¿sí? Lo único que teníamos como herramienta probablemente era una inyección perineural de toxina botulínica, radiofrecuencia pulsada, bloqueos anestésicos, neuroestimulación periférica, ¿sí? Que bueno, cada una de estas cosas pues tiene sus particularidades. Por ejemplo, acá en México todavía no tenemos estimuladores periféricos, lo que estamos utilizando son neuroestimuladores espinales que se están poniendo, pero bueno, sí, o sea, no es lo recomendado, pero básicamente sí es lo que se ha hecho acá, ¿sí? Radiofrecuencia pulsada, pues bueno, ya conocemos sus limitantes, ¿sí? La radiofrecuencia convencional o radiofrecuencia refrigerada no está recomendada para realizarse en nervios de gran calibre o en nervios mixtos. Y aquí es donde la criogenia, ¿sí? Va a jugar un papel importante porque llega a suplir ese hueco. Si estaría por encima de un simple bloqueo anestésico, ¿sí? En cuanto a la duración, o sea, porque nos va a durar más tiempo su efecto, sí podemos utilizarla en nervios mixtos, ¿sí? No así con la radiofrecuencia convencional, ¿sí? Y esto nos abre una gama de posibilidades, básicamente, porque mononeuropatías que antes solamente podíamos tratar de una forma farmacológica o con bloqueos simplemente, y liberaciones, hidrodisecciones, ¿sí? Ahora ya tenemos esta otra herramienta que, pues bueno, parece ser también muy prometedora. Sí, yo lo he utilizado en lo particular en neuroma de Morton con buenos resultados, en neuropatía, en mononeuropatías de safeno, sí, mononeuropatía de nervio tibial, para fascitis plantares recidivantes también, sobre nervio de Baxter,
sí, es una buena opción. Hay literatura, ¿sabe? Y sobre todo, donde más literatura hay es para nervios intercostales. Perdón, que esto podría usarse también en neuralgias, ¿no? De cualquier origen, una neuralgia posherpética, que es donde yo sí he aplicado en neuralgias posherpéticas refractarias a tratamiento sobre nervios intercostales, lo mismo, con un buen resultado. Sí, tenemos falta de literatura, principalmente toda la literatura que tenemos desafortunadamente es descriptiva. Sí, hay un amplio espectro de indicaciones porque se ha ensayado tanto en dolor agudo posoperatorio, que fue una de sus primeras aplicaciones. De hecho, ese reporte de 1976 incluía pacientes post-toracotomía, ¿sí? Se ha también indicado para tratar espasticidad, ¿sí? Refractaria a tratamiento y en pacientes paliativos, incluso para congelar lesiones tumorales. Baja incidencia de complicaciones permanentes o serias, realmente es algo que sí se reporta mucho. Y aquí pongamos pongamos la idea de lo siguiente, ¿no? Si normalmente esto se va a emplear, por ejemplo, en ginecología o urología, directamente sobre tejido que se quiere eliminar la zona de displasia, ¿sí? O se quiere hacer también una ablación en una vejiga neurogénica, ¿sí? Pero al final de cuentas, todo el tejido circundante se quiere preservar, ¿sí? Entonces, esta es una de las cosas más importantes en cuanto a la técnica. ¿Por qué? Porque sí se conservan muy bien los tejidos. Ningún ginecólogo que se atrevería a hacer algo por un método de calor, por ejemplo, cauterizar esa zona, ¿sí? O lo mismo con neurología. Entonces, básicamente esto para hablar de la nobleza en cuanto a la preservación de tejidos circundantes y el efecto que tiene sobre el tejido diana, ¿no? Que también es relevante, ¿sí? Tenemos, y este cuadro, pues bueno, es como un resumen, como un comparativo entre las técnicas de radiofrecuencia pulsada y crioneurolisis, ¿sí? Entonces aquí, normalmente en nervios mielinizados, la radiofrecuencia va a provocar una lesión muy probablemente irreversible, ¿sí? No así con la crio y no así con la radiofrecuencia pulsada. El déficit motor sí lo observamos tanto en radiofrecuencia convencional como en crioneurolisis, no lo vemos en radiofrecuencia pulsada. Déficit sensitivo, sí, por supuesto, es lo que estamos buscando, no así en la radiofrecuencia pulsada. Formación de neuroma, no tenemos reportes de formación de neuroma. De hecho, yo lo he aplicado directamente sobre neuromas, específicamente en miembros amputados, ¿sí? Que también son refractarios a tratamiento y que pues realmente ha tenido un buen alivio del dolor con el congelamiento del nervio, ¿sí? Entonces, objetivos en dolor no oncológico para la radiofrecuencia convencional, solamente nervios pequeños, no mielinizados. Para crío podemos hacer todos, ¿sí? Que esto es algo también bastante relevante, ¿no? Porque está llenando un espacio donde no teníamos tantas opciones previamente, ¿sí? La colocación, pues bueno, ya estamos muy habituados a las cánulas de radiofrecuencia, ¿sí? En crío se considera difícil porque yo creo que es algo que apenas estamos realizando. Bueno, digo apenas, ya tiene algo de años, pero no estamos tan familiarizados, ¿sí? Entonces sí, la manipulación de la cánula es distinto, ¿no? O sea, eso sí lo tenemos que tomar en cuenta. Y básicamente es estar ahí todo el tiempo pegado a la cánula y sosteniendo para estar haciendo la ablación. O sea, no puedes así como que poner el electrodo y ya te vas a hacer otra cosa, no. ¿Sí? Eso sí requiere que estemos ahí durante todo el tiempo. En cuanto a la duración, eso es otra de las diferencias importantes, ya que en cuanto a duración, sí vamos a tener una menor duración comparado con radiofrecuencia convencional, sobre todo cuando está aplicado para los objetivos de la radiofrecuencia convencional. Y el efecto que esperamos es habitualmente desde los 3 a 6 meses con la crioneurólisis, ¿sí? Entonces, esto es como a breve resumen. En cuanto a la evidencia, no voy digo, realmente son reportes de caso en su mayoría. Sí, solamente les presento el resumen de cada uno de estos, dónde se ha aplicado. Sí que la evidencia pues no es demasiada y menos porque la terminología pues desafortunadamente no está estandarizada todavía y así va a ser más complicado.
Pero bueno, todos estos reportes de caso que tenemos, por ejemplo, para neuralgia occipital, la mayoría con una baja tasa de complicaciones o nula, ¿sí? Y con un efecto positivo. La duración sí puede ser variable. Los resultados de la doctora Agnes, esos, pues bueno, ella nos los tendrá que compartir en algún momento, pero creo que es un estudio aún no que está corriendo, me parece, ¿sí? Sobre neuralgia occipital. Neuralgia de trigémino, sí, también se dan reportes de caso, ¿sí? Esto se ha hecho con procedimientos abiertos, ¿sí? No es percutáneo. Tenemos una cánula específica, pero son para ramas periféricas o faciales, que es la de 0.4, incluso hasta la de 0.7 podría servir, milímetros, pero solamente para ramas periféricas. Hasta donde yo sé, todavía no hay reportes de congelamiento directo por abordaje percutáneo sobre ganglio de Gall, ¿sí? Pero sí se han reportado y desafortunadamente no muestran un reporte de la reducción del dolor ni la duración de esto. Neuralgia intercostal, esto sí es de lo más estudiado, ¿sí? Básicamente con duraciones que pueden, o sea, efecto positivo en todos los casos, ¿sí? Pero con duraciones que pueden ir desde una semana, ¿sí? Y en otros hasta 9 meses, ¿no? Que sí ya se me hace tal vez ya un poquito optimista esa parte. Yo creo que el periodo realmente donde yo veo un buen alivio del dolor en mis pacientes, y eso es a título completamente personal, ¿sí? Va de los 3 a los 6 meses, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia con una radiofrecuencia convencional? Sí, que esto lo puedo yo realizar en el procedimiento en consultorio sin mayor problema, si es bien tolerado por el paciente, sí, el paciente puede salir caminando prácticamente del consultorio sin mayor problema también, sí, y no tenemos incidencia o no tenemos neuritis posterior a su aplicación, ni siquiera tenemos que aplicar esteroide o anestésico local posterior. Yo sí llego a aplicar anestésico, pero previo al congelamiento, para que toleren primero esa primera lesión que se va a realizar ahí, y también porque la epinefrina nos va a ayudar a expandir un poco, ¿sí? La zona del congelamiento, que eso también nos ayuda a abarcar más. También se ha estudiado para neuralgia inguinal a nivel de hilio inguinal e hilio hipogástrico, ¿sí? Esto en el 2003 en procedimientos abiertos, ¿sí? Y Campos en el 2009 reportó un paciente, ¿no? O sea, donde se hace por ecografía con una reducción de dolor del 50% con una duración a 3 meses. Sí, en evidencia sí, desafortunadamente estamos bastante limitados todavía, y esto es prácticamente algunos de lo que contamos, o sea, la última revisión que hice, de lo que hay. Las deficiencias metodológicas también, pues obviamente son reportes de caso, van a ser importantes, no podemos hablar de que tenemos una evidencia robusta, ni para hablar de que esto ya es un gol estándar en nada. Sí, es una herramienta terapéutica que ha demostrado seguridad en otras especialidades médicas, sí, que se ha demostrado que se ha utilizado en dolor desde hace décadas, que se había dejado de utilizar porque era difícil su aplicación, pero con los avances de la tecnología sí ya lo hace más fácil para nosotros, o lo hace un poquito más familiar para nosotros al tener un neuroestimulador que nos ayude también a comprobar que estamos en el nervio diana, ¿sí? Y también antes eran solo un solo tipo de cánula y era el más grueso, era como de 1.6 milímetros, ¿sí? Lo que se utilizaba es que son cánulas muy grandes, ¿sí? Actualmente van desde 1.4 hasta 0.4, ¿sí? Yo tengo una cánula de 1.3 y una cánula de 0.4 precisamente, ¿sí? Y con eso sí, es para poder realizar pues, básicamente cualquier procedimiento en articulaciones con la cánula de 1.3 sin mayor problema. En columna, para serles honestos, ahí sí no he metido crío todavía. Me siguen gustando mucho mis resultados con radiofrecuencia convencional, entonces no me he metido tanto por ahí. Sí, neuroma de Morton es otra de las cosas que también yo lo he realizado con buenos resultados, ¿sí? Y esto antes, aunque realmente, pues bueno, y eso solamente para aquellos casos donde el bloqueo sobre el neuroma no nos da el resultado esperado, pero la verdad es que sabemos que estos neuromas responden bastante bien con el simple bloqueo,
¿sí? Con esteroide o con, normal. Pero aquellos que no responden o que el efecto en cuanto a la duración es corto, ¿sí? Ahí es donde he llegado a utilizar la crio y también con buenos resultados. Hasta ahorita, pues realmente con una buena evolución, ¿sí? Fascitis plantares, aquí donde nuestro objetivo es nervio de Baxter. En este punto, no sobre la fascia plantar, sí, pero también son igual reportes de producto, aunque aquí los objetivos eran sobre nervio tibial, en estos de 1991, pero ya después se han ido haciendo y ya se han ido viendo más hacia nervio de Baxter, que es ya nuestro sitio para hacer una neurólisis, ¿sí? Dolor de rodilla, ya tenemos reportes de 2017, 2015, lo mismo para hombro, ¿sí? Donde, bueno, pues no, hace no mucho, o sea, creo que en ese reporte también participó el doctor, sí, no, si no me estoy equivocando, discúlpeme, doctor, el doctor André Manzano, cuando se hizo la crio de hombro, no sé si ese fue algún reporte de ustedes también, que fue uno de los, bueno, que hicieron en conjunto la doctora Agnes Storixa con el doctor Philip Penn, sino, pensé haber visto el nombre, doctor, discúlpeme, sí, pero sí, donde hacen este reporte de crío sobre hombro, básicamente, y ya de ahí como que se volvió a retomar mucho interés acerca de esto. Sí, y eso fue hace, si no mal recuerdo, fue hace 1 o 2 años que se hizo ese reporte. ¿Sí? Entonces, pues bueno, en articulaciones, en cadera, aunque sí lo he utilizado, todavía no tenemos tanta literatura, ¿sí? Y dolor posoperatorio es una de las cosas que también se ha investigado, de hecho fue de las primeras cosas que se hacían, y esto es donde más se está realizando, y aquí es como que encontrar una terapia puente entre un simple bloqueo anestésico analgésico, ¿sí? Pero con un efecto a mayor plazo, ¿sí? Entonces aquí es lo que intentan haciéndolo con crioneurólisis, ¿sí? Entonces, y con buenos resultados, ¿no? De acuerdo a lo que nos presentan para artroplastía de rodilla, ¿sí? Menos días de estancia posoperatoria, 45% menos opioides, a 12 semanas de posoperatorio y reducción estadísticamente significativa de síntomas a las 6 y 12 semanas. Aquí la cuestión siempre va a ser dónde lo vamos a aplicar, ¿sí? Porque también una de las cosas importantes, por ejemplo, en una artroplastía de rodilla es la movilización temprana. Entonces, o sea, que nuestro objetivo sea sobre nervio femoral no me parece una buena idea, porque sí vamos a dejar un déficit motor de días a ese paciente y no va a permitir una rehabilitación adecuada. Pero si podemos hacer solo sobre ramas sensitivas, esto sí nos puede generar un buen efecto, sí, analgésico. Pero sí, esto fue más bien comprobado a nivel de nervio femoral. Y la verdad es que eso, pues sinceramente, por cómo son las cosas ahora ya en una cirugía de rodilla, no lo considero yo viable, pero lo que es interesante es el resultado, porque para nosotros, al final de cuentas, si vamos a ver una neuropatía de un nervio de gran calibre o un nervio mixto, sabemos que la crio se ha aplicado en un nervio femoral, ¿sí? Y ha dado analgesia en un posoperatorio. ¿Sí? Obviamente podemos tener un déficit motor, ¿sí? Por lo tanto, en este caso, pues yo no lo recomendaría tanto, ¿sí? Pero sí para el manejo de una mononeuropatía, ¿sí? Sobre todo refractaria a tratamiento. Y esto nada más para hacerles hincapié, siempre vamos a recomendar, un solo ciclo es insuficiente, sí hay que hacer por lo menos 2 ciclos de congelación de 2 minutos, ¿sí? Y dejar y respetar los periodos de descongelamiento para no arrastrar la bola de hielo al movilizar o retirar la cánula. Y bueno, por último, híjole, salió mal la fecha, pero los esperamos en Ciudad de México nuevamente, perdón por el comercial. Vamos a tener nuestro congreso en agosto aquí en Ciudad de México de la Asociación Mexicana para el Estudio del Tratamiento del Dolor. Siempre encantados de recibirlos a todos ustedes por acá. Sí, y pues bueno, están cordialmente invitados. Y pues muchas gracias por la atención. No Carlos, sé si hay alguna duda. Carlos, felicitaciones, una charla muy clara. ¿Quieres hablar más, amigo? Pues digo, para apuntar aquí a mí lo que me parece relevante de esto es Sí, el sí. espacio que está llenando,
la herramienta. Pues es una herramienta terapéutica más con la que contamos, que ha demostrado seguridad y que también ha demostrado efecto terapéutico, ¿sí? Aquí el punto es dónde vamos a utilizar esa herramienta realmente. Obviamente no es para todo, ¿sí? Y obviamente va a tener diferencias con otras técnicas, ¿sí? Pero es algo más que se incorpora ya a nuestro arsenal de posibilidades y eso siempre va a ser bien recibido. Entonces, básicamente con este tipo de terapias no es para desplazar, por ejemplo, técnicas que ya tenemos bien hechas y que nos han dado muy buenos resultados, no. O sea, no es para desplazar estas técnicas. Sí, pero habrá pacientes que probablemente sí se puedan beneficiar más de esto, ¿sí? En algunos casos, ¿sí? Igual, en cuanto a costo-beneficio, ¿sí? Sí es menor el costo, ¿sí? De una terapia de neurólisis que una de radiofrecuencia refrigerada, por ejemplo, ¿sí? Ya no tanto con radiofrecuencia convencional, porque eso, pues, bueno, al menos acá en México sí se ha abaratado muchísimo, pero radiofrecuencia refrigerada sí sigue siendo, o sea, de los procedimientos más caros que tenemos acá. Entonces, esta parte, comparado con una radiofrecuencia refrigerada, que es también lo que yo más utilizo para articulaciones, ¿sí? Y para columna, básicamente, ¿sí? Comparado con esto, sí, el costo es mucho menor, ¿sí? Además de que podemos ahorrarnos muchas veces los gastos hospitalarios del paciente, porque esto en un hombro, en una cadera, en una rodilla, puede ser aplicado en consultorio y el paciente se va caminando el mismo día, ¿sí? Y tú sabes que le vas a poder brindar una analgesia por lo menos de 3 a 6 meses, que no lo vas a lograr con un bloqueo o con una infiltración, ¿sí? Con esteroide periarticular. Sí, yo habitualmente pues sí lo combino, estos tipos de procedimientos cuando son en articulaciones, con viscosuplementaciones o con medicina regenerativa, dependiendo que sea el caso, ¿sí? Pero sí, sí, como que llega a formar parte de nuestro arsenal terapéutico, llega a cubrir un espacio que siento que no estaba tan bien cubierto desde antes, ¿sí? Y pues bueno, ahí está la estrategia, ¿no? Y poco a poco vamos a ir, yo creo, encontrando esos pacientes que se van a ver mejor beneficiados por este tipo de terapia. Bueno, Respecto a amigo. a la manipulación del equipo, o sea, nuestros objetivos son los mismos, eso no va a diferir en nada. Sí, lo único que va a cambiar, la manipulación del gas, hay que ser cuidadosos, por supuesto, sí, porque ahí es muy contrario al equipo de radiofrecuencia convencional, sí, o sea, aquí es el tanque de gas realmente, ¿no? O sea, lo que pues lo que se tiene que estar llevando con el aparato y es lo que puede estar más complicado, digo, para quien lo tenga que hacer, ¿sí? Pero bueno, y también el manejo de los gases es importante, ¿sí? Óxido nitroso sabemos que puede tener repercusión, igual lo mismo con un arrastre de oxígeno, ¿sí? Lo mismo para el CO2, entonces sí tenemos que ser cuidadosos con esta parte de manejo de gases, el circuito también, que no haya fugas, sí, para evitar accidentes, son cosas distintas, ¿no? Que vamos a estar manejando. Y la manipulación de la cánula, sí, que sí nos obliga a estar prácticamente pegados durante todo el procedimiento en lo que estamos haciendo. O sea, durante los dos ciclos, o sea, 5 minutos, tenemos que estar prácticamente sosteniendo la cánula en el sitio donde vamos a estar congelando, ¿sí? Entonces, que eso también pues es un poquito diferente a como lo hacemos habitualmente con otros métodos, ¿sí? Pero pues básicamente esto, ¿no? A mí me ha parecido, no estamos encontrando el hilo negro, por supuesto que no. Sí es una herramienta terapéutica más con la que contamos y pues bueno, es esto, ¿no? O sea, con lo que tenemos, a mí me ha parecido una buena estrategia, ¿sí? Sobre todo para mononeuropatías, ¿sí? Es donde he notado mejores resultados. Entonces, y eso es algo que antes teníamos que estar o inyectando a cada rato, ¿sí? Si no podíamos poner un neuroestimulador periférico, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahí es donde sí yo veo gran diferencia. Gracias, amigo. Vamos a empezar unas perguntas. Eu vou começar pela Cecília. Cissa, Olá. Aqui tem uma primeira pergunta da Grace, que até conversei com ela no final de semana sobre isso.
Se você tem experiência em pectus excavatum ou cirurgia de tórax aberto, Eh, a cirurgia aberta. sí, no, no, ya no, o sea, no, posoperatorios no, casi no veo, sinceramente. Sí, pero de los primeros casos que se reportaron precisamente fueron Tórax. toracotomías, tórax abierto, sí, y es sobre nervios intercostales, sí, y donde hay más literatura es sobre esto precisamente. Entonces, personalmente, o sea, yo lo he aplicado en nervios intercostales, pero de forma percutánea para neuralgias posherpéticas, sí, Eu pero en posoperatorio, en tórax abierto, no. Y ahí la aplicación la tendría que hacer directamente el cirujano sobre los nervios intercostales, ¿sí? Entonces, eso, pues sí sería un poquito diferente. eu fiz uma revisão recente por causa da aula do Copa, né? No congresso. E aí, o que dizia é o seguinte, quando eles usavam na década de 80 e 90, eles faziam um pinçamento, né? Ficavam tentando segurar e usar a crio. Então, isso tinha um resultado pior e por isso a técnica foi abandonada e passaram a usar mais percutânea. Agora, em cirurgias múltiplas, agora com essa questão de transplante, eles têm agora um dispositivo melhor. E aí evitam, como eles têm um dispositivo um pouquinho mais longo e diferente do nosso, isso evita que tenha o double crush, né? Que era o que acontecia, que trazia um resultado ruim quando eles utilizavam. E aí, de pectus e escavatum, a mesma coisa. Na verdade, todas as cirurgias torácicas eles estão tentando utilizar e fazer isso mais. A única questão é no caso das crianças, porque tem que realmente ter o probe um pouquinho menor, né? Mas em termos de lesão de partes moles, ficaria bem mais seguro do que, por exemplo, qualquer uma radiofrequência, ainda mais em nervo periférico, né? Então, seria uma técnica interessante com menos lesão de partes moles. No vería por qué no realizar de forma percutánea en cada nervio guiado por ultrasonido previo. Sim, eu acho que é porque é no perioperatório. Então, já com tórax aberto, cirurgias extensas com aumento de dor pós-operatória. Sí, Então, só por isso. sí, ahí sí, es un pero sí. Sí, Vamos ver o que eles vão trazer, né, de evidência. Porque agora que eles estão voltando a usar, então, não sei. las primeras veces que yo vi aplicar la criogenia fue en el Instituto Nacional de Rehabilitación, directamente sobre tumores óseos. De hecho, los ortopedistas en oncología eran los que más utilizaban. Sí, ellos eran los que llevaban la crio. En ese tiempo eran cánulas muy grandes, la verdad que no me atreví yo a usar. Pero sí, o sea, son los cirujanos realmente los que, los que empezaron con esta parte de la crio han sido los cirujanos desde siempre, ¿sí? Desde los años 70. ¿Sí? Y nosotros nos estamos apenas, tendrá como 10 años, ¿no? De los que tienen más experiencia en esto, la doctora Asna Setovica, el doctor Amitabh Gulati, ¿sí? O sea, mucha experiencia en casos de crío. Que he tenido la oportunidad igual de platicar con los dos y también, o sea, lo mismo, ¿no? Se la consideran como algo seguro, ¿sí? Pero que apenas estamos retomando nosotros, ¿sí? Pero sí, ginecólogos, urólogos, ortopedistas es algo que hacen hace tiempo, ¿sí? No les dan tanto miedo. Aquí yo creo que fue el hecho de pinzar el nervio, ¿no? Lo que provocó Double crush, né? Então, fazia duas lesões e aí começaram a contraindicar, mas na verdade foi erro técnico, né? Então, agora a gente vai aprendendo, né? Uma segunda pergunta que seria comparando o uso da radiofrequência convencional nos giniculares com a crio. E qual seria a vantagem de usar a crio em relação à radiofrequência ablativa nesses casos? La ventaja, De veo. tempo, já que uma radiofrequência ablativa teria uma duração maior para geniculares. No veo una ventaja real de la técnica con otro, ¿no? O sea, realmente, o sea, comparando las dos, pues con una radiofrecuencia convencional tengo un tiempo mayor de duración,
¿sí? O sea, ¿cuál es la ventaja? No va tanto por el efecto terapéutico, porque eso sí está comprobado que, bueno, es mayor tiempo con radiofrecuencia, sobre todo refrigerada, ¿no? Que es Uhum. esa parte, pero sí, no es tanto con eso, sino es más bien relacionado porque es algo que yo puedo hacer en el consultorio, ¿sí? Y aquí la ventaja es que a ese paciente pues, le vas a ahorrar mucho dinero, probablemente de gastos hospitalarios, ¿sí? O va a ser más asequible para algunos pacientes, ¿sí? El Sim. procedimiento, ¿sí? Talvez a gente pensando um pouco em termos de reabilitação e num paciente mais jovem, a CRIO oferecesse essa vantagem de você combinar com outros métodos e possibilitasse a reabilitação, mas também num paciente que tenha muita lesão de partes moles, né, algumas alterações, você fazer um método que possa ter alguma lesão, de partes moles também seria uma coisa ruim. Então, acho que depende muito do paciente, do objetivo, né, da faixa etária, comorbidade, áreas de doença. E acho que é isso, acho que, né? Então, enfim. Otra de las cosas que también Certo. podríamos, por ejemplo, si yo es un segundo procedimiento de un paciente que previamente ya había desarrollado una neuritis post radiofrecuencia, pues podríamos evitársela, probablemente, ¿sí? Y si es un segundo procedimiento, ¿no? Sobre la misma región. Entonces, esa sería otra de las cosas que yo vería como ventaja de una sobre otra. Sí, y también, o sea, realmente en cuanto a preservación de tejidos, pues si nos ponemos estrictos, o sea, podríamos hablar, ok, una de las ventajas podría ser que no vamos a tener problemas vasculares, ¿no? Que sí se relacionan, por ejemplo, con una Sim. radiofrecuencia convencional, ¿sí? Que se han reportado en algunos reportes de caso donde ha habido necrosis, ¿sí? Avascular por lesión de las arterias geniculares, básicamente. Pero si lo vemos de esta manera, actualmente los radiólogos intervencionistas están haciendo una técnica de quimioembolización en las arterias geniculares, ¿no? Entonces realmente no, pues ya no veo tanto así como que ventaja una contra otra, ¿no? Y tampoco ya no me preocupan tanto las arterias de repente. Las geniculares específicamente, ¿no? Hablando de ese tema de no lesionar, pero bueno, una de las principales ventajas es preservación, conservación de tejido. No hay neuritis posterior a la neurólisis, ¿sí? No hay reporte de formación de neuromas, ¿sí? Que es otra de las ventajas también si estamos hablando de una con otra. ¿Sí? ¿Cuál es la desventaja? Menor tiempo de uso. ¿Sí? Carlos, amigo, nós tivemos aqui há 2 meses atrás aí o Peng, né? Eu fiz essa pergunta para ele. Ele me respondeu exatamente isso, que ele vê a comparação entre você fazer uma radiofrequência ablativa para denervação articular é muito superior e com custo para ele, logicamente, com realidades diferentes, muito parecido. Então, por uma dor crônica, ele não veria grandes indicações. Eu acredito que aqui no Brasil nós temos um problema também de autorização, muitas vezes, né, de procedimentos com radiofrequência, muito parecido aí com o México também, envolvendo custo e tudo mais. Talvez alguma praticidade e alguma possibilidade de usar a CRIO exatamente em detrimento aí a alguma autorização ou até o pagamento do paciente, porque tecnicamente a ablação ela é superior, né, para regiões articulares. Zé, E realmente se for alguma coisa, inclusive em relação à durabilidade, né, nós temos durabilidade de duplo cego randomizado de 2 anos, né, pelo menos, com uma ablação. E com uma CRIO você sabe que você tem aí perto de 6 meses. Então, deve ser muito mais envolvendo custo realmente na prática diária, né, do dia a dia. Zé, O- só complementando o que você está falando, Zé, que é exatamente isso, porque eu acho que a confusão que ocorre, né, em relação a isso que você está falando, que a CRIO eu vejo como uma técnica para dor aguda, certo? Para dor crônica ablativa. Ela pode ser usada, no meu entender, assim, até queria cumprimentar o Carlos, que a aula dele foi fantástica.
foi assim, extremamente elucidativa. Eu acho que ele deixou isso bem claro, né, mostrando os artigos dele, de que a radiofrequência ablativa, né, ela tem o papel dela, foi o que ele disse, não vai substituir de forma alguma a CRIO, mas para os nervos mistos, né, nas mononeuropatias, como o Carlos colocou muito bem, eu acho que é uma técnica fantástica, fantástica. Então, para a dor crônica na mononeuropatia, é uma excelente opção, né? Para a dor, para as denervações, é que eu faço extremas restrições, né? Agora, por exemplo, o Carlos falou muito bem, você tem um paciente no seu consultório com uma patologia de ombro, um pós-operatório, ou então pré-operatório, do paciente que vai operar, né? É um paciente que vai fazer, ou que tem uma, por exemplo, uma patologia comum para nós, com o ombro congelado, por exemplo, que o paciente vai ficar alguns meses, né? Ao invés de fazer o bloqueio, você pode substituir o bloqueio pela CRIO. Então, isso é uma condição financeira, né? Como você mesmo colocou muito bem. Para eles, é interessante que para eles, no México, a CRIO é barata. Para nós, a CRIO é cara, né? Para nós, a CRIO Para é uma nós, técnica muito Carlas, cara. ela é comparada ao Culif aqui, de preço. Exato. Então, Claro. é complicado para nós, na nossa realidade, pedir uma frequência, né, uma CRIO, quando você tem condição, por exemplo, no mesmo curso de fazer uma ablativa, né? Então, agora, se o paciente não tem, se a doença não tem indicação da ablativa, digamos assim, eu acho que a CRIO ela veio muito bem. E o caso aí deixou claro na minha cabeça, isso, muito claro na minha cabeça, de que nos casos de dor aguda, né, para os casos de dor aguda, é uma excelente opção. Patologia, como a Cissa mesmo colocou, vai operar um tórax, você vai passar um pós-operatório muito ruim, né? Ou então um joelho mesmo, né, para facilitar uma recuperação, facilitar uma fisioterapia, o paciente vai ficar alguns meses com o joelho, né? Aí eu acho que é uma excelente indicação, realmente, né? Agora, denervar um joelho, um ombro, né, ou um quadril com um crio, né, para que vai durar 6 meses, quando eu posso, pelo mesmo custo, fazer uma ablativa, aí eu acho complicado, né? Ô, André, perguntas, meu Não, amigo. me ouve? Sim, sim. Boa. Parabéns, Monori, mais uma vez. Prazer. Bom, sem falar na questão do custo, né, que de fato é bastante caro no nosso país, a CRIO, para mim, ela vem muito para evitar complicação, né? Eu acho que essa é a grande questão dela, é evitar complicação disestésica, em especial dor por deferentação. Então, por exemplo, eu fico muito pouco à vontade para queimar, por exemplo, o inguinal, o hipogástrico, porque eu tenho receio de que isso cause uma dor por deferentação. E acho que, inclusive, a gente não mede o que acontece, por exemplo, pós-radiofrequência térmica de geniculares. Eu acho que muitos pacientes podem estar cursando com dor por deferentação e a gente interpretando isso somente como falha da radiofrequência. Então, o nervo periférico ele é mais suscetível à dor por deferentação e por isso que a CRIO ela passa a ser interessante. A Andrea faz uma comparação bastante feliz, né? Ela pega a comparação de uma carne, né? Então, se você queimar uma carne, ela não volta à sua normalidade. Isso seria a radiofrequência térmica. Se você jogar um ácido numa carne, ela também não volta à sua normalidade. É a comparação com a neurólise química. Mas se você congelar uma carne, ela volta à sua normalidade. Claro, vai depender muito de quantas vezes você congela e descongela. Então, eu uso a CRIO, na verdade, mais como uma poupadora de complicação do que pensando no seu efeito benéfico em si. Não é o meu principal motivo de usá-la. É assim que eu raciocino com ela. Boa, excelente, excelente. Excelente, Falou, muito bem. falou tudo, eu acho. É isso mesmo. Verdade.
o Carlos, e outra realidade difícil para a gente é o tal do pós-operatório que vocês falaram. Eu acho que a gente entende a indicação, amigo, para hacer una indicación de pós-operatório para nós outros acá é muito caro hacer No, una crio, no, pero acá que igual. comprendemos mucho que es una excelente indicación. Sí, Acá igual, usted, acá lo mismo, pero si lo pide el cirujano, no pasa nada. Sí, 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 eso Sí, es. sí, esa es la cuestión, ¿no? O sea, porque si lo ponen con los equipos que llevan habitualmente, no pasa nada. Sí, o sea, se puede realizar, pero sí, es caro estar haciendo esto sería como pacientes probablemente muy seleccionados, ¿sí? A los que sí se les podría brindar tal vez eso, ¿no? O sea, por ejemplo, aquel que ya tiene mucho riesgo de hacer un posquirúrgico persistente, podría ser un buen candidato. ¿Sí? Que tenga factores de riesgo para desarrollar un posquirúrgico persistente en rodilla, en cadera, ¿sí? Las mismas cirugías de tobillo, que muchas veces también son de las que más secuelas dolorosas dejan, por ahí tal vez podría ser una de las opciones donde sí se podría realizar este tipo de estrategia. Pero sí, sí, o sea, en ese caso, costo-beneficio, digo, al final de cuentas, seleccionando bien al paciente, yo creo que podría equipararse el costo-beneficio en esos casos, ¿no? Pero generalizarlo así y ya congelar nervios a todos los pacientes que se van a operar, pues no. Si no, no lo veo viable, porque no lo consideraría con un costo-beneficio adecuado, ¿no? Pero esos casos específicos donde sí es un paciente con un alto riesgo o que simplemente ha tenido dolor posquirúrgico, dolor posoperatorio incontrolable en cirugías previas, lo mismo, ¿no? Probablemente sea el candidato, ¿sí? Para este tipo de estrategias. Y es a lo que voy, o sea, el hecho de que ya contemos con la herramienta terapéutica y que ya hayan desarrollado una tecnología más segura para nosotros, porque esa es la realidad, antes las cánulas eran muy grandes y no había neuroestimulación, ¿sí? El hecho ya de contar con la herramienta terapéutica, pues sinceramente, o sea, ya nosotros vamos a ir colocándolo como cada quien lo ha hecho, ¿no? En los comentarios que dicen. Y yo estoy totalmente de acuerdo en cuanto a el comparativo, en cuanto a radiofrecuencia. Yo utilizo en la mayoría de los casos refrigerada o CULIF para articulaciones con muy buenos resultados. Por supuesto que no voy a cambiar ahora mi técnica para hacer crío, ¿no? En todos los casos, pero hay ciertos casos específicos donde esa opción sí se les puede brindar. ¿Sí? Y es pues eso, ¿no? Tener una herramienta terapéutica más y tenemos que ir encontrando aquellos pacientes que van a beneficiarse más de esto, ¿sí? Y eso, pues bueno, no tenemos ningún método infalible, eso seguro, ¿no? Y no tenemos tampoco ningún tratamiento perfecto o que aplique para todos, eso no existe. ¿Sí? Entonces, lo que sí, pues bueno, lo que podemos hacernos es armarnos de herramientas terapéuticas las más que podamos, al final de cuentas, para que ese paciente específico que se pueda beneficiar de esto y que no se ha beneficiado de otras cosas, es ahí donde podemos utilizar. ¿Sí? Entonces, yo creo que poco a poco se va a ir esclareciendo, ¿no? Y yo siento que esto sí llegó para quedarse, con fines analgésicos, con fines de seguridad, ¿sí? Pero sí, o sea, la verdad es que los resultados pues ya se están dando y poco a poco vamos a ir poniendo básicamente la herramienta, o sea, más bien vamos a ir encontrando a esos pacientes donde sí vamos a... Você sabe quem é a tenista de 23 anos? ¿Cómo? ¿Perdón? oh, não sei, Ah, não, eu não sei o que houve, amigo, eu não sei o que houve. Tá, pero sim. sí, sí, pues básicamente esto, ¿no? O sea, lo mismo, y pasa lo mismo con todas nuestras estrategias terapéuticas también, así que podamos pensar que una radiofrecuencia refrigerada es para todos los casos, no necesariamente, ¿sí? E Sí, o sea, y es lo mismo, ¿no? o Pero al final Carlos, de cuentas, la herramienta ahí está, la tenemos y pues es simplemente saber cuándo va a ser de mayor utilidad, ¿no? Yo he tenido muy buenos resultados en nervios intercostales, en neuralgias posherpéticas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso, Carlos, sí, nós outros temos alguns colegas acá que estão sendo entre Remino.
E gostaria de saber se o que pensa, se tem alguma experiência, se tem lido algo e também perguntar para a mesa o que pensam. Solo en ramas periféricas. Para crío, Sí, solamente y la en ramas. literatura, sí, sí, pero que los colegas están haciendo por vía tradicional pelo Foreme Oval. Gânglio, Sí. o gânglio. No, pero yo solamente he hecho en faciales, en periféricos. Sí, Sí, o sea, no sí, me he metido a por oval, no. Las sí. cánulas, y sobre todo, o sea, sí, al principio cuesta adaptarse un poco a las cánulas. Sí, porque estamos habituados a las cánulas convencionales de radiofrecuencia, o sea, incluso las de Culif o refrigerada, sí, también tienen normalmente pesa, sí, el electrodo, sí, y muchas veces tenemos en lugares que están muy superficiales, muchas veces tenemos que estar sosteniendo el electrodo para que no cambie de posición por el peso del mismo electrodo, sí, es algo más parecido a esto con la cánula de crío. Sí, pero ahí sí tenemos que estar todo el tiempo y básicamente es estar, mientras se está haciendo el congelamiento, pues no podemos soltarla, ¿no? Es estar ahí todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, ya para meterla en un foramen oval, miren, o sea, si hemos metido cánulas para quemar, ¿sí? Por la técnica no me asusta, realmente, o sea, porque el congelamiento es más noble, ¿sí? Que al final de cuentas que una térmica por calor. ¿Sí? Que una lesión térmica por calor. Y se han hecho también ahí en foramen oval, o sea, se han, en galio de gases se han hecho realmente también radiofrecuencias ablativas, ¿no? O sea, no solamente pulsadas bipolares y todo, ¿no? Hay quien hace ablación realmente en esa zona. Entonces, realmente, o sea, no me asusta el hecho de congelar la zona, ¿sí? Lo que sí veo complejo es el abordaje por el tipo de cánula, ¿sí? Que es más difícil la manipulación, pero tampoco lo veo complicado realmente. Sí, o sea, una vez que estamos habituados, sí, no, para principiantes, pues no, o sea, si apenas estamos utilizando o acostumbramos a la cánula, pues no, sí, o sea, meternos a un foramen oval así de buenas a primeras, no sería buena idea. Pero incluso hasta me hace más sentido el hecho del congelamiento que una ablación por calor en esa zona. ¿Sí? Porque al final de cuentas lo que queremos es preservar función y es un nervio que es un nervio especializado, ¿no? Ni siquiera es un nervio mixto, tiene más funciones, ¿sí? Que un nervio mixto. ¿Sí? Entonces ahí, pues yo veo más peligroso quemar que congelar. Eso definitivo, ¿sí? Pero sí, lo de la colocación de la cánula sería lo único. André, o que você acha, pensando até na duração da técnica e na patologia, que é muito rebelde, né? O que você entende? Para a neuralgia do trigêmeo típica, salvo aí se surgir um estudo mostrando o contrário, eu não acho que é técnica de eleição. A gente já tem aí duas técnicas percutâneas extremamente efetivas, extremamente efetivas. Não vejo um papel muito claro para crio nesses pacientes. É claro, se alguém resolver fazer um trial aí comparando, não sei, se porventura mostrar menor incidência de desestesia com uma duração razoável, eu acho que pode ser, né? Nós temos um problema de material. Então, eu já fiz crio de trigêmeo algumas vezes, se você pegar a cânula de 21 gauge, é quase que impossível você fazer. Não vou dizer que é impossível, mas tecnicamente é bem difícil. Ela vem com um introdutor curtíssimo e o probe dela é frágil por ser 21 gauge, e o introdutor não chega no foramen oval. Né? A verdade é essa. Nós temos... O eletrodo não chega, né? É. O eletrodo, né, que não chega. O probe chega. probe. Se você funcionar direto com o probe, ele vai chegar. O problema é que você corre o risco de fraturar o probe, que ele é bem frágil, o de 21. Entendi. Chegar para fazer V1, por exemplo, com 21, ele já não chega, na minha opinião. É difícil chegar ali. Talvez falte probe. Aí nós temos o probe de 18 gauge, que aí já é um pouquinho mais espesso, você consegue funcionar direto com o probe.
mas a gente não sabe, por exemplo, como que o tamanho dessa lesão vai se comportar no trigêmeo ali, se você vai pegar mais de um ramo ou não. Aquela agulha que a gente tinha no começo, a gente tem ainda, né, que era a única no Brasil, que é de 15 gauge, se não me engano, já começa a ficar, acho que até 15 gauge. Também, e ela é bastante cortante, né? Ela é extremamente cortante. Muito, Muito. demais, demais. Então, se você entrar com aquele probe, com aquela agulha no forame oval, que obrigatoriamente você vai entrar por V3, não tem como ser diferente, você corre o risco de fazer uma lesão grande em V3 ali, com a agulha. Eu acho que o papel seria, eu volto no meu ponto, né? De poupar a complicação. Então, eu vejo com bons olhos, por exemplo, para quadros mais graves, como as neuropatias traumáticas, onde, mais uma vez, eu morro de medo da dor por deferentação. Então, é aquela coisa. Então, assim, muito mais do que o efeito benéfico, eu estou tentando poupar a complicação. Só que você tem que fazer isso com a expectativa real, né? E eu acho Sabe que que não dá para você ir para uma radiofrequência, para uma neurologia do trigêmeo típica, por enquanto, esperando a mesma duração de uma radiofrequência ou de um balão. A minha expectativa é que dure menos. interessante, até para casos oncológicos, né? Pensei que eu lembrei aqui de um caso que eu fiz mesmo, um balão, né? Um paciente com tumor de face e já tinha uma invasão da base do crânio e o paciente tinha uma trigeminalgia e esse paciente eu fiz um balão, mas para ela, como o balão ele precisa de uma parede, né, para poder se inflar, ele acabou, com o aumento da pressão, ele ficou meio disforme para a lateralidade, uma coisa muito estranha que esse balão ficou. O resultado foi muito bom, foi excelente. O paciente morreu alguns meses depois, sem dor, sem tecnologia. Mas esse caso, por exemplo, eu acho que seria interessante a CRIO, porque ela tem uma forma já definida, entrar com ela ali dentro, numa área que já está destruída pelo tumor, digamos assim, que já está invadida pelo tumor. Eu acho que seria uma técnica interessante. Então, como foi dito, né? Eu acho que é uma possibilidade para ser estudada paciente a paciente. Né? Eu acho que eu faria, né, nesse paciente que eu fiz o balão, se eu tivesse, na época, acho que tem um ano, isso mais ou menos, se eu tivesse pensado nisso, né, eu teria talvez entrado com uma CRI. Talvez tivesse tido uma boa resposta do mesmo jeito. Né? Mas acho que seria Para um interessante. tumor com compressão de nervo ulnar, a crio, mas numa época que eu não fazia vários ciclos e eu não mudava a localização, assim, durou muito pouco. Talvez se eu tivesse sido um pouquinho, repetisse mais ciclos ali, porque seria um objetivo de tentar demorar um pouquinho mais, talvez fosse melhor. Mas realmente ficou bom no sentido de que não teve nenhuma alteração de piora de dor ou alguma alteração de sensibilidade, né? Então, acho que é uma coisa legal. Interessante, realmente uma técnica bem legal. Eu agora, o que foi dito aí pelo Carlos, né, e pelo André, que eles falaram bem, para quem não usou, né, a técnica, essa questão de usar, escolher o probe correto, né, para a estrutura que você está querendo, né, utilizar, devido à acessibilidade, né, e que o Carlos falou muito bem, o probe é pesado, né, ele é muito pesado. Ele é difícil de manusear, assim, você ficar segurando ali, e assim, a gente sabe, todos nós sabemos que nós estamos trabalhando com estruturas milimétricas, né? Então, se bobear com a mão, essa agulha sai da posição. Então, O problema é mexer tendo a bola de gelo, né? Que você faz a avulsão. ainda tem. O problema é esse. Sim, sim. Tem que esperar descongelar para poder mobilizar, né? Então mexeu ali errado. Não é bom, não. Carlos, falar para você, no passado, meu amigo, eu fazia muita ablação do Baxter. Eu fazia ablação do Baxter. E eu tive um caso de uma paciente com uma disfunção na hipotonia do quadrado plantar. E seu pé ficou muito curvado e ela não consegue andar muito bem, fazer carreiras. Então, eu cambiei a técnica para a crio.
no pasado eu havia muitas vezes hablado em charlas dizendo para hacer ablación no Baxter. E hoje eu cambiei completamente para hacer la CRIO, que é muito mais segura para os nervios mistos. Então, é uma técnica que há, e sim, um emprego muito importante, por certo. Sí, E sí, preciso, ¿no? Precisamente yo creo que eso es lo relevante en cuanto a la técnica, ¿no? O sea, realmente la nobleza con la que trata todo el tejido circundante, ¿no? Y el mismo nervio objetivo, al final de cuentas, ¿sí? O sea, la preservación de toda la región. Entonces, y pues bueno, ese es el punto, ¿no? O sea, desafortunadamente no podemos anticipar muchas veces quién va a hacer ese tipo de complicaciones, ¿sí? Pero al final de cuentas, pues bueno, sabemos que térmicas por calor sí tienen, o sea, al final de cuentas sí estamos haciendo una lesión, no solamente sobre nuestra diana, pues no solamente es nuestro objetivo, sino que también alrededor de este. ¿Sí? Y eso sí no va a preservar. Y muchas veces en esos casos, bueno, y podría ser que se haya formado una fibrosis en esa zona, tejido cicatrizal alrededor de donde estamos haciendo la ablación, y eso puede estar atrapando el nervio también, ¿sí? Entonces, y más en compartimentos tan pequeños, ¿sí? Como pie. ¿Sí? Entonces, sí es de las cosas, no va a sustituir ninguna de las técnicas que tenemos, por supuesto. O sea, no está diseñada para eso y no la va a sustituir, pero sí, casos específicos creo que sí vale mucho la pena. Sí, Ah, e outro ponto da crio no trigêmeo é que o probe, a base do probe, ela é grossa. eh, Ela atrapalha a visualização do forame oval. y la cánula que tienen diseñada para trigémino es la de punto 7 para llegar a foramen oval, es la de punto 7 que sería como una 22 Gauss, y es una cánula que es angulada. Sí, muy delgada, sí, pero es angulada. Hace como una forma de L, sí, básicamente, y sí, el soporte en esta zona sí es muy pesado. Entonces, cualquier cosa, si no lo estamos sosteniendo todo el tiempo, se mueve. ¿Sí? Ah, por ahí. Eu mandei uma imagem no chat para vocês verem como essa é uma cânula 21 Gauss no trigêmeo. Olha como o canhão atrapalha. sim. É possível, mas não é fácil, não. Que eso probablemente sea las cuestiones más complejas, ¿no? La manipulación de la cánula, y más en esas estructuras tan delicadas, realmente. Pero doctor, usted ha hecho cosas en trigémino, que yo creo que poner una cánula de estas no le debe de asustar nada. E- Bom, amigo, eu penso que você cumpriste muito bem sua missão. Graças por estar acá. Eu quero que alguém quer fazer uma pergunta a mais aí para o Carlos. Carlos, Sí, uma boa noite, amigo. E perdón, graças perdí un por poquito la tudo. señal, creo. Muchas gracias a todos ustedes, sí, por la invitación, y pues bueno, siempre cuando ustedes siempre entre amigos, uno se siente en casa, sí, definitivamente. Entonces, sí, muy agradecido por la invitación. Una disculpa porque, bueno, la voz ahorita no dio para más. Sí, pero con mucho gusto. Carlos, eu queria só agradecer novamente aí a sua presença aqui com a gente, né? Tirar seu tempo aí para poder ficar com a gente e dizer que para nós é sempre um grande prazer quando você está aqui presente, viu? E estaremos juntos. Grande abraço, meu amigo. E agora em agosto, se Deus quiser, em outubro novamente, esperando você aqui, né, de braços abertos aqui. E se você vier ao Brasil, né, e não telefonar, não avisar, vamos brigar. Muito obrigado, cara. Muchas Andrea gracias. Cisa. Un abrazo grande, y por supuesto que estando allá nos vamos a reportar. Sim. Andrea Cissa. Ai, muito obrigada. Obrigada de coração e uma boa noite para você. Obrigada, viu?
Muchas Graças, gracias. Montoya. Muchas gracias, doctor. Un gran abrazo a los dos también, siempre. Igual, siempre que doy una clase o alguna plática donde está usted, termino aprendiendo algo también. Entonces, eso siempre es bueno. ¿Sí? Sempre aprendemos. É. E, amigos, só vou lhe dizer aqui, ó, foram sorteados Andressa Braga Baiac, Sami José Zenum Messias e a Lina Erval. Entrar em contato com a Kátia, ou a Kátia também vai entrar em contato para ver qual das modalidades de sorteio aqui dos 3 eventos que a gente tinha, tá bem? Boa noite a todos, amigos. Boa noite. Amigos, muito obrigado. Grande Obrigado, abraço para Carlos. vocês. Tchau. Chao, chao.